Buenas amigos, ahora estamos con la parte 2 de gasoductos, ¿no? Nos habla lo siguiente, ¿no? Hablábamos de una relación que se debe cumplir, que se, la relación diámetro exterior sobre el espesor debe ser menor a 70, ¿no? Si hacemos cálculos y revisamos, ¿no? Nuestros catálogos, ya sea que aumentemos el X70, X80, ¿no es cierto? Que son de mayor calidad y de acuerdo a eso empieza a tener menor espesor. Entonces hay un punto en el cual puede ser muy resistente pero muy delgado, ¿no? Y a la vez muy grande el diámetro en sí, ¿no? Entonces por eso existe esta relación que sí o sí se debe cumplir. Ahora también habíamos hablado de otros valores de la tensión mínima de fluencia y el factor F. En este caso vamos a tomar una comparativa de la tensión mínima de fluencia con el factor F. El factor F es el factor de diseño, ¿se acuerdan? Todo esto viene de la ecuación de Barlow, ¿no es cierto? Les había hablado sobre una comparación que existe entre la tensión mínima de fluencia y el factor de diseño, ¿no? Y hablábamos que este les reduce. Aquí ya se muestra un ejemplizado, porque la tensión mínima de fluencia es la cual la tensión este puede ser un valor máximo en la cual puede ser flexible, ¿no es cierto? Y después de este punto ya se empieza a deformar, ¿no? Entonces, para no pasar ese rango o no estar al límite, hablamos que el factor de diseño es el cual lo reduce, ¿no es cierto? Vamos a tener ejemplos acá. Entonces, podemos llegar a apreciar, ¿no es cierto? En este caso, la tensión va a ser 60.000. Ejemplo, X60, ¿no? Dijimos que el X60 se simboliza en 60.000 PSI, ¿no? Entonces, si tenemos o si existiese un factor de diseño con valor 1, sería 60.000, no afectaría nada, ¿no? Y tenemos un clase de diseño 1, 2, 3 y 4, ya va ejemplizando, ¿no? El 1 lo vamos a simbolizar con 0.72, sabemos que hay división que son 0.8 y 0.72, el más simbólico es 0.72. Si multiplicamos nos da 42.000, perdón, 43.200, ¿no? Y está trabajando un 72%. Entonces, en su rango de la tensión mínima de fluencia especificada va bajando, ¿no? No llega a trabajar al 100%. Eso por seguridad, ¿no? Entonces, aquí también vemos el 60%, que del 60.000, que es el 100%, solo trabaja 36.000, ¿no? P6. Esta es una clase de trazado 2. Al 50% llegaría a ser la clase de trazado 3, ¿no? Por seguridad. Y ya acá, un lugar muy poblado, decía, ¿no? Podría ser ciudades céntricas, hablábamos. Entonces hay un sistema de seguridad mucho más alta, ¿no? Esa simplemente su espesor va a empezar a variar de acuerdo a la tensión mínima de fluencia y variado por el factor de diseño principalmente, ¿no es cierto? Entonces, esto tiene relación con el espesor, ¿no? Con la ecuación de Barlow. Vamos a la siguiente diapositiva. Ya, otra variable que hablábamos de la ecuación de Barlow es el factor de temperatura, ¿no? El factor de disminución por temperatura se determina de acuerdo a la tabla siguiente. ¿Ya? En este caso, la mayoría va a ser 1, pero está con fosforescente, ¿no? A color amarillo.
Y ahí nos habló de un rango, ¿no? Hasta 121 grados centígrados o 200 grados Fahrenheit. Nos dice, ¿no? Hasta esa temperatura puede ser menos, hasta llegar a 121 el factor de temperatura va a ser 1. Ya a partir de ahí, ya ahí, ¿no? Va variando, ¿no? En este caso vamos a hablar en grados centígrados. 149 grados centígrados ya empieza a variar a 0,967 y 177 a 0,933, 204 a 0,9, 232 a 0,867, ¿no? Aquí ya nos explica que en su mayoría va a ser 1 en la parte de diseño de gasoductos, ¿no? Claro, puede haber casos extremos, ¿no? Por eso también ya la existencia de la temperatura, ¿no? La siguiente diapositiva. Ahora podemos ver un factor de junta longitudinal, que es E, es una variable también de la ecuación de Barlow. Ya, también dijimos que en su mayoría va a ser 1, ¿no? Aquí hablamos de cómo han sido construidas, ¿no? Han sido con costura, sin costura, cómo han sido soldados. Aquí hay una tabla que pueden apreciar, que nos habla ya sin costura, con costura, eh, soldado por fusión eléctrica, ¿no? Etcétera, etcétera. En su mayoría va a ser 1, ¿ya? En casos extremos también ya va a empezar a variar de acuerdo a esta tabla, ¿no es cierto? Lo que nos especifiquen también, ¿no? Pero como principal aquí tenemos unos videos ilustrativos que nos muestran el procedimiento de creación de estos tubos, ¿no? Por así decirlo, caños. Veamos. Ya que nos habla que es sin costura, ¿no es cierto? El video ilustrativo. Ya aquí empieza a hablar que de dónde viene su material prima, ¿no? Viene de algunos residuos. Y esto claramente después de la fundición y ahí se lo llega a ver la parte que es útil, por así decirlo, lo logran separar en la parte que sí sirve, ¿no es cierto? Y ahí más habla del cómo, ¿no? Y ahí más después le ponen sus aditivos. Ya su fundición. Ya. Acá ya nos muestra como un plato de comida, ¿no? Le ponen sus condimentos, etcétera, para que sea una aleación más resistente, ¿no? En este caso, hierro y al 2% carbono, ¿no? Y algunos componentes más en bajo porcentaje. Ahí va mostrando, ¿no? Lo que a nosotros nos interesa es el cómo más o menos ya van creando el caño sin costura. Entonces ahí son caños sólidos, son cilindros, ¿no? Ahí, de acero. Ahí nos habla también. Ahí les van poniendo sus sellos, sus respectivos sellos. Ya, ahora sí, ¿no? Ya logrando todas las especificaciones necesarias, ¿no? Ya se le procede a darle una respectiva perforación. Antes se lo pone en un horno, ¿no? Se lo llega a calentar. Los que ya están calientes, entonces ya se le puede llegar a hacer su respectivo orificio. De esa forma ya se crea un caño sin costura, ¿no? De un cilindro sólido. Y ahí ya pasa por rodillos, los cuales ya van afinando eso del espesor y todo eso, ¿no?
Ahora ya sabemos más o menos de cómo y dónde viene los caños sin costura. Ya, ya van afinando el espesor, como les dije, con rodillos. Ya, ahora veamos el caño con costura. En otras palabras, si tú agarras un papel y lo pones en forma de un tubo, entonces más o menos así es la forma que lo llegan a hacer esto del caño con costura. Se lo llega a moldear, se lo pone en forma de cilindro. El contacto para llegar a soldar. Ya lo empiezo a soldar, ¿no? Lo empiezo a soldar, 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 soldar. Soldadura por contacto. Entonces, ahí vemos. Ya la termino de soldar. Y ya después empieza a quitar la escoria. Ahí queda un remanente, ¿no? Una escoria y lo va a quitar. Entonces, de ahí vemos. Ya después se le llega a enfriar y se les hace sus respectivas pruebas. Una prueba hidrostática que se va llenando de agua y de acuerdo a la presión que deba corresponder. De acuerdo a lo que ha sido creado, ¿no? Ahí de acuerdo al PSL1, PSL2. Entonces, se llega a... Por ahí nos explica la presión, ¿no? Siguiente diapositiva. Caños con soldadura helicoidal. Estos caños son para diámetros mayores, grandes, enormes. Aquí muestra su procedimiento, ¿no? Inspección de materiales cuando llegan los materiales, el número 1, el número 2, el desenrollo, la nivelación con rodillos, ¿no es cierto? 4, el corte final y soldadura al tope. El 5, nivelación de presión. 6, entregado. El 7, formato por interno y soldadura exterior. Y aquí el más importante, ¿no? El 7, bueno, el formato por soldadura interior y exterior. El 8 ya hablamos de soldadura por escoria, de limpieza, inspección general. Ya está en forma helicoidal, ¿no? Aquí se van mostrando diferentes procesos más. Ya en el 10 podemos ver el biselado, ¿no? Nos sirve para... Ahorita vamos a ver una imagen ilustrativa, en la cual nos muestra por qué hacemos el biselado, ¿no? Aquí se hacen pruebas de NDT en el 9, ¿no? Reparación de soldadura, inspección, rayos X, exploración, ultrasonidos, etcétera. Este en el 11 se puede apreciar también que están con una presión, ¿no? Que es la prueba hidrostática. Longitud de auto, medición y pesaje. Y revestimiento y marcado, y ahí, dependiendo si es tricapa, etcétera, ¿no? Y ahí ya el almacenamiento. Eso ya referido todo a lo helicoidal, ¿no? Ahora vemos una diferencia, ¿no? De terminologías que se usa y que tal vez en el español o el castellano se han empezado tal vez a mover un poco esos términos. Y realmente cuando tal vez tú trabajas en el campo,
Y si preguntas a alguien también, de hecho tal vez no lo sepa, ¿no? No es un término muy utilizado, pero en lo correcto existe esa diferencia, ¿no? Que el pipe es caño, y ahora si dirás, ¿cuál es la diferencia entre caño versus tubo? Y aquí una diferencia, ¿no? Caño. El diámetro nominal no coincide o sea, con el diámetro exterior. Ahí sabemos nosotros que diámetros de 14 o mayor para arriba coincide, ¿ya? Lo que he querido decir acá que globaliza más. Puede que coincida y que no coincida. Aquí ya tal vez me faltaría aumentar un término, ¿no? También el de menor de 14 cuando es menor, ¿no? Sabemos que al de abajo de 12 y para menores no coincide. Entonces, el caño engloba ambos, ¿no? Cuando coincide y no coincide. Aquí estaría faltando el que coincide, ¿no? Engloba todo. Pero tubo, el diámetro nominal siempre coincide con el diámetro exterior. Entonces, ahí la diferencia, ¿no? El caño engloba todo. El diámetro, bueno, el tubo engloba solo a los diámetros nominales que coincide con el diámetro exterior, ¿no? Aquí también recordando una terminología de SRL y DRL, ¿no? Sabemos que SRL es Single Random Length y es una longitud de 6 metros, ¿no? Y DRL es Double Random Length, que es de 12 metros. En esto de pipe, ¿no? De pipe, caños, existen dos tipos de longitud. El largo, ¿no es cierto? Entonces, y ahí añadiendo una terminología más de cañería y piping, porque es lo mismo, solo piping en inglés y cañería en español. La cañería es un conjunto de caños, el cual contempla con los accesorios que lo acompañan, por ejemplo, válvulas, ¿no? Etcétera, etcétera. Brides, etcétera. Entonces ahí podemos ver un piping, como lo dice la teoría. Ahí podemos apreciar codos, bridas, en sí, accesorios, ¿no es cierto? Que van acompañados junto con la cañería. Y todo ese conjunto se llama piping. Ahora, hablando un poco del material, del acero al carbono. Un acero al carbono está formado fundamentalmente por hierro y por carbono. El porcentaje de carbono no supera el 2%, el cual hace que mejore sus propiedades, ¿no? Otro punto, con el carbono mejora su resistencia a la tracción, ductilidad y tenacidad. Ahí podemos ver, ¿no? Cada uno de estos, la tracción, la primaria imagen, nos habla que mejora su tracción, ¿no? Y ahí hablamos después de la ductilidad. Lo contrario de la ductilidad es la que es frágil, ¿no? Fragilidad. Entonces la ductilidad es cuando ya después ya que empieza a deformarse, eso todavía no se llega a desprender del material, ¿no? En sí de los componentes que están en la lesión, ¿no? Entonces, ahí podemos ver un ejemplo, ¿no? Entonces ya hablamos de la tenacidad también ahí, que significa que está el área debajo de toda la curva de elasticidad, ¿no? Siguiente. Les hablamos de los que tiene que ser biselado para que se pueda soldar. Y más antes habíamos hablado del plan ends, reloaded ends, biseled ends, ¿no? Con sus diferentes simbologías. En este caso podemos ver que extremos planos se puede llegar a pedir, ¿no? También extremos roscados y extremos biselados. ¿Por qué hacemos el biselado? En línea regular, nosotros sabemos que debemos soldar. Y para que haya un soldado con sus respectivas normas, se debe rellenar, ¿no? Tanto el paso raíz, relleno, ¿no? Paso caliente, que es un paso antes, y al final una presentación. Entonces,
Aquí podemos ver en color plomo que aquí hay algunas partes, ¿no? La soldadura, dentro de la soldadura, que es la parte H se le llama garganta, ¿no? De acá a acá, que es el refuerzo ya. Entonces eso más como complemento, pero ya sabemos para qué sirven los biselados. Ahora, ustedes cuando ven un caño, un tubo, van a ver que siempre especifica si es PSL1 o PSL2. Y ustedes dirán, pero ¿cuál es la diferencia? Entonces, aquí hay algunas diferencias, ¿no? Hay 4 diferencias. En las propiedades químicas, en las propiedades mecánicas, perdón, que aquí dice manufacturing, que es la fabricación, ¿no? Y inspección y defectos a reparar. Aquí vemos la primera diferencia, ¿no? Propiedades químicas, chemical, en su pronunciación sería chemical properties, ¿no? En sí ya podemos apreciar en el primer cuadro de arriba, que es difference in chemical properties, ¿no? Los parámetros. Y podemos apreciar que en el PSL1, lado izquierdo, nos habla, ¿no? De diferentes composiciones, etcétera. Pero aquí lo que nos importa es que no son rigurosos, ¿miren? Nos dice 0,28 por grades, puede ser mayor a el grado B. Y ahí nos da un rango, ¿no es cierto? En todos nos dan un rango. 0,26 mayor a 0,26 podría ser, pero en el PSL2 es más riguroso. Dense de cuenta que no dice que puede haber un rango, nos dice que es 0,24 y punto. En el otro es 0,22, punto, ahí muere. No hay que puede haber variación, puede estar cercano, nada. Entonces ahí vemos la diferencia en la calidad, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, todos nosotros hemos hecho un laboratorio. Estás en el laboratorio de química, por ejemplo, cuando tú, cuando tú usabas una bureta, ¿no es cierto? Un componente X, mezclabas con otro componente Y en un vaso precipitado, que nos dicen 0,1 molar, por ejemplo, eh, tratamos de no pasarnos ni una sola gota, ¿no es cierto? Pero imagínense que tengan que mezclar unos 10.000, por ejemplo. Por la velocidad que quieran hacer o que alcanzar en un día todo eso, o un cierto X y tiempo, no toman el tiempo para hacerlo bien exacto. Una gota más, una gota menos, no va a variar mucho, pero igual es 0,1 molar con algo más y algo menos. No va a variar mucho, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? 0 molar de algún componente X en este caso. Pero ahora, el PSL2 no te permite. Tiene que ser riguroso, ¿no? Aquí también una diferencia de las propiedades mecánicas, ¿no? En la primera clase de teoría de esto, bueno, en la primera parte de esto, esta es la parte 2, mostramos una gráfica, ¿no? De elasticidad de los 60.000 PSI, de los X80, X70, ¿no es cierto? Entonces, ahí podemos apreciar, ¿no? La deformación, etcétera, ¿no? Cuánto es el máximo, si trabaja al 50%, ratos igual vimos que alguno no siempre trabaja al 100%, mayormente trabaja al 72% o etcétera, ¿no? Hasta puede trabajar al 0,5%. Entonces, esta en su fabricación se la trabaja con su máximo posible, por ejemplo, yield strength máximo. 60.000, no es como que es 59.000 o va variando, no es que está los 90, 80%, tiene que ser su máximo. Ahí nos va el PSL1 nos especifica, ¿no? El PSL2 es riguroso. Y ahí vemos que los diferentes factores, los cuales sí son rigurosos, ¿no? En el PSL2. Otra diferencia en la fabricación, hablemos de la fabricación. Nos dice del A2 hasta el X70 con PSL1 y mira, para el grado 80, que es el más alto, se le llega a usar PSL2. Entonces ya podemos apreciar que es mucha más calidad, como vemos que el del X80 tiene que ser una composición alta
¿no? Entonces, como es el grado más alto, se le llega a poner PSL2 en la parte de rate range, ¿no? Otro type end dice, ¿no? Nos dice, se refiere a la terminación. ¿Qué tipo de terminación tiene la tubería, no? Hablamos del tridolet, cuando el plain end, ¿no es cierto? Más antes, aquí solo, en el PSL2 solo puede tener un plain end, ¿no? Hay diferentes de fabricación. Y por último podemos hablar de inspección y defectos reparar, ¿no? En el PSL2 no se puede reparar. Acá hablamos, ¿no? De inspección en defecto repair. Está prohibido en estos casos, ¿no? En algunos casos cuando ahí es lo hace de acuerdo a diferentes códigos, ¿no es cierto? ¿De qué habla? Nos habla de diferencias entre las certificaciones que tienen el PSL1 y PSL2, ¿no? Aquí algunos casos, aquí nos dice only, ¿no es cierto? Cuando el examen, test, ha sido pasado, ¿no? Aquí nos da una restricción, ¿no? Solo cuando se hace esa certificación. Ahora, para PSL2 es mandatorio, ¿no? Sí o sí se lo hace. Entonces ya ahí va variando también, ¿no? En resumen, es una mejor calidad el PSL2 a comparación del PSL1, ¿no? Se le usa para procesos el PSL2, ¿sí? Para procesos químicos, ¿no es cierto? Porque ya sabemos la diferencia entre el PSL1 y PSL2. ¿Cómo especificar el caño? Cuando ya tenemos todos estos variables ya conocidas, nosotros ya podemos llegar a pedir, que ya vimos anteriormente, ¿no? Por ejemplo, el diámetro nominal, sabemos dónde lo vamos a sacar, de qué tablas, qué tipo de material. En este caso, nosotros estamos usando acero al carbón. Espesor o schedule, el largo, que se va a hacer de 6 metros, de 12 metros. Terminación, se va a hacer plano, roscado, biselado, ¿no es cierto? El revestimiento, aislante, mayormente es tricapa, ¿no es cierto? U otro, ¿no dice, no? Sin revestimiento, aislantes, desnudos. Esta parte se lo pide así, ¿no? Para hacer prefabricados, podría ser manifold, corralitos, etcétera, ¿no es cierto? Con o sin hormigón. Puedes pedir con hormigón. Por ejemplo, si sabes que vas a tener unas distancias muy grandes, enormes. Por ejemplo, en offshore, ¿no? Modo de fabricación, con costura, sin costura, también vimos eso. Al nivel de especificación del producto, PS1, PS2. Cantidad y longitud, ¿no? Ya, siguiente diapositiva. Veamos. Válvulas. Esto está normado por la ASME B31.8, ¿no? Aquí nos dicen en la parte 846 unos índices que muestran estos números. De ahí hemos sacado esas tablas, ¿ya? Lo pueden revisar. Válvulas en línea de transporte, de acuerdo a la ASME, ¿no? La parte 846, ¿no? Aquí podemos ver que hay 4 subdivisiones. La primera nos dice a 32 kilómetros, o bien dicho, 20 millas, en áreas que predominan el tipo de localización 1, clase 1, ¿no es cierto? Tiene que armarse una válvula cada 32 kilómetros, ¿no? Y ya cada vez que aumenta la tipo de clase de localización, ¿no? Sabemos que el factor de diseño, ¿no es cierto? Es de acuerdo al clase 1, 2, 3 y 4. Si depende si es clase 1, es 0,72, ¿no es cierto? O también puede ser 0,8, ¿no? Pero en clase 2 ahí va variando, ¿no? Ahí el factor de diseño, de acuerdo a la clase de localización. Entonces, si tenemos una clase de localización 2, nos dice aquí, ¿no? Cada 24 kilómetros o 15 millas
debemos poner una válvula, ¿no? O bien puede ser un juego de válvulas, pero que haya control, ¿no es cierto? Y para la clase 3 a 16 kilómetros y la clase 4 a 8 kilómetros. Dijimos que la clase 4 es para ciudades muy aglomeradas, céntricas, ¿no es cierto? Realmente, aquí podemos, ¿no? Como dijimos, ver los diferentes explosiones que viven gasoductos. Esto ya puede ver en Rusia, como dijimos, en onshore. Tremendo. Aquí podemos ver otro, explosión de gasoducto. Que sí existe, ¿no? Puede haber equivocaciones en el diseño, puede haber incidentes, puede haber atentados, tal vez, etcétera, etcétera. Si puede ver por factor de diseño, puede ser menor a 70, ¿no es cierto? Lo dije mal anteriormente. Pero bueno, tiene que ser menor a 70. Y aquí podemos ver otro, ¿no? Que nos habla de un offshore. Imagínense, véanse la magnitud en el mar. Bueno, esto se supone que era un atentado, ¿no? De un país a otro país. Pero imagínense, tiene que reparar eso. Aquí algo ilustrativo. ¿Por qué se usan las válvulas, por ejemplo? Válvulas de que hablamos, ¿no? Aquí de diferentes distancias. ¿Por qué se le pone así cada cierta distancia, etcétera, etcétera? Es por que puede haber explosiones, ¿no es cierto? Vimos hace ratos que puede haber hasta atentados, puede haber X y Z razón. Entonces, ¿cómo llegamos a hacer un mantenimiento? En este caso, la corrección. Por supuesto, poniendo válvulas, ¿no? En este caso, vemos que en el centro podría haber una fuga. Entonces, si esta fuese clase de trazado, por ejemplo, hablamos acá, clase de trazado 1, sería acá 32 kilómetros. Esa L que estaban viendo sería 32. En la clase 2, 24. En la clase 3, 16 y 8. Eso recuérdense, ¿no? En sí sería la tabla del 8, si se dan de cuenta, ¿no? 8, 16, 24, 32. Y ya sería invertido la clase, ¿no? Entonces, si fuera clase 4, esta longitud sería 8 kilómetros. Sería clase 3, sería 16. Y si fuera clase 2, 24 y clase 1 sería 32, ¿no? Ya sabemos dónde viene esta longitud. ¿Y por qué se hace esta distancia? ¿Y qué norma lo sugiere, no? La ASME 31.8. ¿Y en qué sección también hemos visto, no? La 846. Porque no solo es una válvula, decimos, ¿no? Un juego de válvulas en el cual nos permite hacer un venteo. Estas tipo T's que están invertidas, bueno, unas tipo T's que están hacia arriba, sirve para hacer venteo, ¿no? Se lo cierra. Por ejemplo, si aquí hay fuga, se lo restringe, ¿no es cierto? Para que el gas no siga fluyendo y se le hace un venteo por acá. Se lo llega a cerrar de más válvulas, se le hace un venteo. En algunos casos se le pone nitrógeno por un lado, porque es inerte, ¿no es cierto? Y por el otro lado ya va saliendo el gas y hasta que totalmente llegue a salir. Junto con el nitrógeno y ya está totalmente vaciado. Entonces ya se le puede hacer una operación de mantenimiento, ¿no? Una reparación. Ahora hablamos algo de la tapada. Normalmente en el esquema que se ve en la izquierda se ve en nuestro país, ¿no es cierto? Pero puede llegar a variar de acuerdo a la clase de trazado. Dijimos que clase de trazado 1, 2, 3 y 4. En sí la tapada, nos habla de tapada aquí, ¿no? En nuestra norma ASME 31.8. Y también tenemos la norma NAC.
que es más riguroso, ¿no es cierto? Tiene que ser a más profundidad. Cuando nos referimos a tapada, cuando nuestra norma nos habla de tapada, habla de la parte superior del caño hasta la superficie, ¿no es cierto? De acuerdo, eso se va normando, ¿no? Tanto en ANAC y en las 31.8. Eso ya más va a la parte constructiva, ¿no? Ahora, tendido en offshore, esto es bien interesante. Ahí podemos apreciar, ¿no? El tendido de cómo se tiende un gasoducto marino offshore, ¿no es cierto? Hay diferentes tipos de tendidos, sea en J y en S. Hay uno combinado, pero esos son los dos principales, ¿no es cierto? Aquí nos dice, ¿no? El tendido en S es un tendido horizontal, en posición horizontal, ¿no? Y el tendido en J, mientras que avanza la plataforma, el gasoducto se va introduciendo en el mar verticalmente, ¿no? Verticalmente, como lo dice, formando un J, ¿no? Y aquí se le pone un revestimiento de hormigón para darle peso, ¿ya? Aquí un video ilustrativo de cómo se hace offshore. Los traslada al punto, ¿no? Al caño. Y en aquí ya nos muestra las especificaciones, ¿no? Si es PSL1, PSL2, qué grado es. Vamos a ver si se nota alguno de ellos. Bueno, no se nota tanto, pero ahí especifica, ¿no? Ya después se hacen las diferentes pruebas, la limpieza, porque se hace limpieza, porque van a hacer una tricapa, ¿no es cierto? La manta termocontraíble lo van a poner. Lo empiezan a calentar. Después ya se pone la pintura epóxica, ¿no? Ahí está la manta termocontraíble. Y después se hace un paso de holiday. Y ahí ya los diferentes procesos, ¿no? Ahí se lo pone su cierre. Aquí ya está listo para enviar al mar, ¿no es cierto? Aquí ya está, lo está enviando. Ahí se puede apreciar, ¿no? Más riguroso para el offshore. Hablemos de PIC. Coloquialmente lo decimos chancho, ¿no es cierto? Pero sus siglas son diferentes, ¿no? Pipeline Inspection. ¿Qué es lo que es el Pipeline Inspection Gauge? Nos sirve para limpieza, también nos sirve para enviar la placa calibradora. Y para mantenimiento, nos sirve para mandar. Y chanchos especiales que nos sirven para hacer mantenimiento y ver los espesores. Vamos a apreciar aquí los sensores 1, 2, 3, ¿no? Hay diferentes tipos de sensores también, pero ya es más específico, ¿no? El pipe, eso es el PIC inteligente, ¿no? También podemos hablar de los scrappers, que estos scrappers nos sirven para enviar chanchos, pero en este caso está con gas, ¿no? La línea no limpiamos toda la línea de gas, o sea, no purgamos toda la línea, ni se hace venteado a toda la línea, simplemente se le hace una parte y con la misma presión del gas se le envía. Ejemplo, se lo pone por acá, se lo abre, antes de abrir se debe cerrar válvulas, ¿no es cierto? Esta y esta,
Aquí se hace un pequeño, se puede hacer un pequeño venteo. En algunos casos tienen acá o acá. En este caso, este es un indicador, ¿ya? No es que es venteo. Entonces, se lo cierra, después se lo llega a vaciar o simplemente se iguala la presión con la atmósfera y se lo pone el pic, se lo cierra. Obviamente se abre esta válvula para que llegue a pasar el chancho, ¿no? Y después, para que empiece a avanzar el chancho, se le abre esta válvula, ¿no? Pasa la presión y empieza a empujar el chancho, pasa esto y aquí un indicador, ¿no? Que dice que ha pasado el chancho. Entonces llega a pasar el chancho y toda esta línea puede ser distancias grandes, ¿no? Entonces ya no se lo llega a purgar toda la línea. Entonces eso sería por esta parte de la parte 2 de la teoría, ¿no es cierto? Nos vemos.